Bueno, sean bienvenidos a este video en donde estaremos conversando acerca de qué es un Security Analyst, cómo ser un Security Analyst y por dónde empezar para poder convertirse en un Security Analyst. El título de la presentación es Security Analyst ABC. ¿Por dónde empiezo? Entonces, para iniciar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Juan Manuel Ruiz. Soy un profesional de ciberseguridad que actualmente me encuentro laborando como SOC Manager, la parte de gestión de una operación global para una empresa del sector financiero. He tenido la experiencia o la oportunidad de trabajar en el pasado como sysadmin, en la parte de Windows más que todo, Security Engineer también, haciendo deploying de distintas herramientas como Security Analyst, como Security Architect y como Security Officer también. Este link que se encuentra acá es el link a mi perfil de LinkedIn donde pues me pueden contactar y nos quedamos en contacto. Vamos a ver, para poder ahondar bien en el tema de por dónde empiezo a hacer un Security Analyst, tenemos que dar el contexto de la operación. La operación es el SOC, el Security Operations Center, que lo vamos a describir de la siguiente manera. Una operación de monitoreo y respuesta a incidentes generado por controles técnicos en la infraestructura y gestionado por personas. Cuando decimos esto, una operación de monitoreo y respuesta a incidentes generado por controles técnicos en la infraestructura y gestionados por personas, hacemos referencia a esto que se encuentra aquí a la derecha en la imagen. Tecnología, procesos y personas. Esos son los tres pilares de cualquier SOC. Tecnología, procesos y personas. Entonces, cada uno de esos tres puntos interactúan entre sí para poder alcanzar los objetivos de la operación. Dentro de esto tenemos procesos, tenemos tecnología, tenemos el bucket de personas, que es en donde entra el tema nuestro de hoy, que son los analistas, el security analyst. Entonces, para eso vamos a pasar acá, en donde definimos un security analyst como un perfil que tiene conocimiento en distintas áreas del saber o distintas áreas de TI. Básicamente esto para poder accionar y poder gestionar las distintas alertas o incidentes que va a estar recibiendo pues en su día a día. Más sin embargo, es importante resaltar que las áreas del conocimiento que se requieren son bastante importantes porque llegan a cubrir necesidades a la hora de aprender nuevas tecnologías. Entonces, para aterrizar esto un poco, las áreas del conocimiento en donde se requiere que un analista de seguridad tenga buenas bases son Security Fundamentals, Network Fundamentals, Linux y Windows, Scripting y Cloud. Esto es bastante importante de resaltar y de recalcar porque muchas veces cuando existen profesionales de TI que están interesados en empezar su carrera en ciberseguridad o inclusive estudiantes que se encuentran en este momento pues cursando su grado en ingeniería, en programación, cuando escuchan de ciberseguridad y empiezan a buscar, en lo primero que piensan es en lo más, ¿cómo llamarlo? Lo más sexy tal vez. Podríamos pensar en Red Team, podríamos pensar en pen testing, podríamos pensar inclusive en reverse engineering, en malware análisis, en escritura de exploits, que son cosas que de entrada suenan bastante sexy. El pensar en llegar a hacer, no sé, análisis de malware, hacer reverse engineering, de entrada suena bastante apasionante. Entonces, quizá, quizá, y digo quizá porque habrán casos en los que no, quizá ese no sea el mejor enfoque para poder arrancar con una carrera en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque no existen, digamos, personas que hayan salido de la U
y el día 2 dijeron voy a ser pentester. Hay una carrera, hay un camino entre esos dos puntos muy amplio y hay un hueco. O sea, ese hueco se tiene que cubrir con experiencia, con conocimiento y con saber en otras áreas. No se puede correr sin antes saber caminar. Es básicamente el punto. Entonces, estas áreas de conocimiento, Security Fundamentals, Network Fundamentals, Linux, Windows, Scripting y Cloud, vienen a ser esas bases para que a partir de ahí se empiecen a adquirir conocimientos nuevos, más relacionados y específicos, inclusive más especializados. Pero a través de la construcción sobre esto, no podemos pensar que vamos a llegar a ser profesionales de la ciberseguridad en la parte azul, que pues es la parte que estamos conversando hoy día acá, la parte de defender. No podemos pensar que vamos a llegar a ser los más hábiles sin conocimiento de networking, sin conocimiento de los sistemas operativos, que es básicamente donde todo funciona. Esas, digamos, son las áreas en donde es más importante tener bases fuertes para después poder entender lo que viene. Entonces, Security Fundamentals, ¿por qué les digo que es importante? Y bueno, estoy poniendo acá CompTIA Security Plus por lo siguiente. Existe conocimiento general, así que le llamamos cultura general, pero dentro del gremio, conocimiento general, que debe ser parte de todo profesional, debido a que esto le da contexto a las demás cosas. Entonces, una de las razones del por qué, desde mi entender como profesional y mi opinión personal 100%, CompTIA Security Plus es tan relevante es porque centraliza muchas de las áreas del conocimiento y del saber de manera muy general, a muy alto nivel, lo cual permite que indiferentemente de cuál sea mi especialización, yo tenga esas bases, que son las bases para un pentester, para un incident responder, para un red teamer. Son las bases para todo. Y pues esas, como les mencionaba, considero que la razón del por qué CompTIA Security Plus es tan relevante hoy día en el mercado es porque logra centralizar esas bases ahí. Entonces no hay que inventar la rueda. El primer paso cuando se quiere entrar en el mundo de la ciberseguridad es darle una ojeada mínimo a esto que nos presenta CompTIA como su plan de estudios para su certificación, porque centraliza todo. Entonces, nos da una muy buena visión de cuáles son las cosas relevantes e importantes para empezar a aprender. Entonces, paso número uno, este. Para la parte de Network Fundamentals, vamos a entenderlo así. La columna vertebral de la infraestructura de una empresa es la red. Entonces, conocer y entender de redes es fundamental para poder llevar a cabo las investigaciones dentro de una operación de detección y de respuesta a incidentes. Una operación como esas podría ser un SOC, podría ser Incident Response, cualquiera de las dos entran dentro de la misma organización. Pero a donde voy es que el conocimiento básico de networking nos va a ayudar a entender, o a entender no, a poder llevar a cabo la gran mayoría de investigaciones. ¿Por qué? Porque esto es la columna vertebral. No nos lo podemos brincar. Conocimiento como entender cómo funcionan los principales protocolos de la capa de aplicación, cómo funciona un protocolo como DHCP, cómo funciona un protocolo como HTTP, DNS, son cosas fundamentales para poder entender muchas cosas más adelante. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en la parte de los Web Application Firewalls, entender cómo funciona HTTP es la base para hacer cualquier tipo de análisis de actividad en uno de los WAF. Entonces, este tipo de conocimiento, como les mencioné con el anterior, es fundamental para que a partir de acá se pueda establecer una carrera. El siguiente punto, vamos a ver, son los sistemas operativos. Acá es quizá un poco, ¿cómo le podría llamar? Un poco controversial,
porque Linux y Windows es lo que todo el mundo dice. eh, Me gusta esto o me gusta lo otro, o sea, separa el gremio. Personalmente, como les mencionaba, yo he tenido una oportunidad por mi rol de tener y escuchar a muchos profesionales en el área con distintos perfiles y escuchar distintas respuestas a la hora de hacer entrevistas, como cuál es su experiencia con Windows y cuál es su experiencia con Linux. Eh, a ver, dentro del gremio de las tecnologías de información, algunas veces nos pasamos de románticos y nos vamos a los extremos de descartar cosas solo porque no estamos de acuerdo en algo, no sé, en la distribución, en que vendan el software, pongámosle como nombre en esta oportunidad. Y por eso lo descartamos diciendo, no, es que a mí me gusta el software libre y yo soy software libre, pero nunca escriben ni un plugin para un browser, porque el software libre no es lo que les gusta es un poco una pasión que los limita un poco a poder entender lo que se requiere para llegar a ser un profesional de clase mundial, que es manejar tantas tecnologías como se pueda. Eh, y en este caso puntual es aún más claro porque no están para pelear, están para trabajar juntos, Linux y Windows. Entonces, como les decía, este tema despierta muchas pasiones porque muchos profesionales en su momento al iniciar se fueron por la parte de Linux, se sentaron en la vereda de que Linux es mejor que Windows y para qué aprender Windows. Pero pasa que en las empresas, en el mundo, eh, no sé, tal vez llamémoslo real de los negocios, eh, es muy normal que toda la infraestructura, que todos los equipos de usuarios finales, que pues son los que llevan en los hombros a la compañía, utilicen Windows. Entonces, el conocimiento de un profesional de ciberseguridad, que la seguridad se encuentra encima de todo, de Windows y de Linux tiene que ser amplio y vasto. ¿Por qué? Porque a la hora de responder a un incidente, el poder entender cómo funciona la plataforma, el poder entender cómo funciona el sistema operativo, el poder tener idea de en dónde están ciertas cosas, va a ayudar a poder acelerar las investigaciones, a poder hacer que las cosas anden y que tomen tracción. Entonces, Linux y Windows en definitiva son parte de ese must de skills que tiene que tener un profesional de ciberseguridad, pónganle en el nombre que le quieran poner, porque son los sistemas operativos y porque es básicamente lo que se monitorea. Entonces, sumamente importante esta parte, no se puede dejar afuera de ninguna manera. Ok, pasemos por acá. Otra de las habilidades o de las áreas de conocimiento que desde el rol propio mío yo he tenido la oportunidad de anhelar más en los profesionales que aplican a las posiciones es este scripting. ¿Por qué? Bueno, el simple hecho de tener una navaja suiza así en el bolsillo que le permita hacer cualquier cosa, por ahí creo que los que han tenido la oportunidad de trabajar con logs, en algún momento se han topado con un log de 15 megas, que han dicho, si tan solo supiese, no sé, utilizar regex y con Python parsear esto para encontrar la información que necesito, porque en 15 megas de log tenemos varios millones de líneas. Entonces, eh, no solo los que se han topado en ese escenario que tienen pues la necesidad de solventarlo rápidamente porque muchas veces no se puede, simplemente no se puede navegar en logs tan grandes, las aplicaciones inclusive no lo llevan y la única forma viable sería esa, a través de una expresión regular, a través de hacer un scriptcito
Entonces es ahí en donde esto tiene relevancia. El simple hecho de poder automatizar una tarea que tome, no sé, en su momento pueda tomar sus 30 minutos, que se pueda hacer para que nunca más tome esos 30 minutos, sino que sean cuestión de segundos, es uno de los valores eh, agregados que tiene un profesional como profesional individual. O sea, desde donde se aporta como profesional individual el simple hecho de poder agilizar una investigación y pasar de, no sé, de tener que buscar durante 3 horas en logs a que se pueda hacer en 10 minutos a través de una automatización es agregar valor y pues es agilizar las investigaciones, es poder dedicar el tiempo a lo que en realidad es importante, a lo que en realidad es relevante, tanto para el negocio como para el analista en su carrera, en su aprendizaje, porque gastar 3 horas analizando un log es desgastante y es tiempo desperdiciado que se podría aprovechar mejor en otras cosas. Entonces, definitivamente el scripting es una de esas navajas suizas, es una de esas cosas que tenerlo les va a facilitar un montón la vida, pero es una de esas cosas que no es fundamentales. De momento, de los 5 puntos que les mencioné, tenemos 3 que sí son fundamentales, que son Security Fundamentals, tienen que entender de seguridad, de ciberseguridad, de seguridad de la información, tienen que tenerla, tal vez no clara, pero sí entender. The Network Fundamentals es el backbone de la infraestructura, es un must, o sea, sí o sí hay que saber de Network Fundamentals. Y después están los sistemas operativos. Básicamente, si hay agentes, se van a instalar en los sistemas operativos. Entonces, ese es esa es la otra mitad del scope, del ámbito, los sistemas operativos, redes y sistemas operativos. Ese es el 50 y 50, básicamente, del scope de monitoreo. Entonces, después viene scripting, que es lo que les estaba mencionando, es un nice to have, es una de esas cosas que cuando las tenés te pone 3 pasos adelante de cualquier otro profesional que esté a la par tuya, que resuelve problemas, o más bien que ayuda a resolver problemas eh, muy eficientemente. Y que bueno, como les decía, desde mi percepción, desde mi rol y desde la experiencia que he tenido, es de esas habilidades que existen menos en los profesionales y que son más valiosas porque aportan muchas otras cosas más que perfiles sin el skill no lo hacen. El siguiente punto, el quinto punto, es cloud. Vamos a ver, como decía el Indio Solari, el futuro llegó hace rato. Esto, cloud, por los beneficios que representa, por los millones de beneficios que representa en dólares y en beneficios a las organizaciones, a las corporaciones, es el futuro y no tenemos cómo cambiar. O sea, en este momento la gran mayoría de las empresas tienen algo en cloud y las que no se están pasando y hay algunas que ya se pasaron. Entonces, es otro paradigma, es simplemente otra forma de hacer las cosas y hay que estar up to porque es, como les dije, el futuro llegó hace rato, es el presente desde hace rato y hoy día podemos, con una simple búsqueda, referenciar lo que les estoy mencionando de manera bastante sencilla, porque, vamos a ver, el simple hecho de buscar AWS S3 Bucket Bridge en Google y que aparezcan, y, o sea, algunos cientos de noticias, hace referencia a que a través de uno de los productos de uno de estos 3 vendors que tenemos acá en pantalla, se han perpetuado pues distintas vulneraciones o distintos robos de información, más bien, llamémosle así, en muchas empresas. ¿Y a qué obedece esto? Bueno, a muchísimas variables, pero no importa a qué obedezca, es que pasa y va a seguir pasando. Entonces, desde la perspectiva
de un analista de seguridad, que de quien conversamos hoy, que pertenece a una organización azul, como les decía, de defender, o sea, de detección y de respuesta de incidentes, el hecho de poder conocer el vendor, llamémosle AWS, Azure o Google, GCP, conocer cuáles los productos que tienen, cómo interactúan unos con otros, cuáles son las formas de accesar esa información, cuáles son los usos de esos servicios, le da contexto para poder realizar una investigación de la forma más asertiva posible. Esto no es lo mismo si no se tiene el conocimiento. Y esto es súper real y es súper triste también. Se puede ser el que camina sobre las aguas con Linux, el que camina sobre las aguas con networking, con Windows, con lo que se quiera. Pero llegar a cloud es otro paradigma porque las cosas se llaman distinto. Y al llamarse distinto, yo fijo está vibrando el micrófono, discúlpenme, porque lo toco y la estructura vibra. Les decía, al llamarse distinto, simplemente no se le tiene el track, o sea, no se le puede dar tracción, eh, seguimiento más bien, de la misma forma que si fuese con el paradigma on-premise, o sea, con los data centers, a como ha venido siendo hasta hace unos 5 o 6 años tal vez. Entonces, es algo real, es algo que está pasando, es algo que es de suma importancia que los profesionales hoy día, los que estamos en el mercado, empecemos a capacitarnos, empecemos a adquirir más y más conocimiento en relación a esto porque se necesita, se requiere muchísimo. En Costa Rica, vamos a ver, en Costa Rica en este momento hay un déficit de profesionales de las tecnologías de información. Si hay un déficit en ellos, hay un déficit aún más grande en profesionales de la ciberseguridad. Pero vamos a ver, y les cuento que yo trabajo, en este momento tenemos un grupo de 30 personas y a ver, que este certificado no quiere decir que sepan, pero certificados en algo relacionado a cloud en este momento, solo dos. Es algo muy nuevo, entonces es muy relevante que se adquiera conocimiento acá en esta área, que se maneje. ¿Por qué? Porque es una de las bases. Entonces, devolviéndonos un poquito acá, el perfil de un analista entonces es una mezcla de las distintas áreas de TI. Algunas de las áreas del conocimiento importantes son estas cinco que les mencionaba: Security Fundamentals, Network Fundamentals, Linux y Windows, Scripting y Cloud. Que sean fundamentales, así un must, un break dealer, un deal breaker más bien, sería Security Fundamentals, Network Fundamentals y Linux y Windows. Scripting, como les decía, es una de esas cosas que los va a poner a otro nivel. Es un nice to have desde la parte de gestión cuando se busca talento, pero no es un must. Y cloud es el futuro que llegó hace rato, o sea, es lo que está pasando en este momento. Muchos están atrás, muchos tienen que ponerse al día, porque al día de hoy no es un must, no es parte de estos tres que les mencioné, pero está muy pronto a convertirse. Y inclusive analizando el mercado, los profesionales con conocimiento en cloud, los profesionales que hacen DevOps, que hacen SecDevOps, que hacen arquitectura de seguridad, son profesionales muy, muy, muy bien remunerados. Y eso es un indicador que hace referencia a la falta de talento que hay en esta área. Entonces, más allá de que no sea una especialidad para un security analyst, conocer de cloud es una de esas áreas que, bueno, les va a ayudar mucho, les va a abrir muchísimas puertas en un futuro. Retomando por acá un poco el tema de cloud, vamos a aterrizar una de las preguntas pues, más importantes que hasta este momento no lo hemos dicho del todo, pero ¿qué es lo que hace un security analyst? O sea, ¿qué es lo que hace un SOC analyst?
En dos platos, responder a alertas generadas por controles para determinar si hay un incidente. Eso, así. ¿Qué tipo de alertas? Para, para ir eh, haciendo la pregunta más al punto, porque la primera se podía responder con esto que les dije. Y bueno, el tipo de alertas, básicamente, eh, van a venir de los distintos controles que pueden ser de red, pueden ser controles de usuario final, pueden ser controles de la nube también, o pueden ser controles en los endpoints. Cuando hablamos de cada uno de estos controles, pensemos en los controles de red como el borde, como lo que se encuentra alrededor de la infraestructura, el IPS, el WAF, el proxy, vendrían a ser controles de red, de frontera, que nos van a estar generando pues distintos logs, distintas alertas, basado en la configuración que tengan y en función de lo que hacen cada uno de ellos, ¿verdad? El IPS y el WAF, aunque podríamos pensar que tienen funciones similares, en lo más profundo no, o sea, sí son distintos. El proxy, pues, es el primo, digamos, del WAF, hacen funciones inversas, pero el concepto es el mismo. Más sin embargo, es un control más orientado a usuarios finales, a endpoints, a equipos finales, pero eh, un control de red, al fin y al cabo. Cuando hablamos de seguridad de endpoint, estamos conversando de todo lo que son agentes. Y un agente es un software o una rutina de software que se instala en un host. Un host puede ser un Linux, puede ser Windows, puede ser Unix, puede ser, bueno, Mac me parece que entra dentro de lo que es Unix también, pero hace referencia a un instalador. Dentro de estos tenemos los antivirus, llámenle el nombre que ustedes le quieran llamar, McAfee, ESET, Symantec, cualquiera. Tenemos los CDRs, em, que es un antivirus con esteroides, solo que es una solución enterprise, es una solución que usualmente pues tienen un precio bastante alto. Lo cual es una limitante para poder conocerlas porque son soluciones enterprise, no soluciones para usuario final. Pero bueno, hay unos workaround que ahorita vamos a ver un poco. La parte tal vez de end user, ¿cuál es la seguridad de end user? Pensemos en todos los ataques que puedan ser orientados a los usuarios finales. ¿Y cuáles son estos ataques? Bueno, estos ataques nos los referencian en el Security Plus. Nos hablan de los ataques de phishing, de los distintos tipos de phishing que hay, de las distintas formas de ingeniería social. Y bueno, dentro de una operación, dentro de un SOC, un Security Analyst o un SOC Analyst va a ser responsable también de responder a este tipo de alertas para verificar si son incidentes. Esto debido a que, bueno, no tengo el número exacto, pero FireEye de Mandiant eh, hace referencia como a un 40 o a un 60%, creo que 60% de ataques que se perpetúan a través de usuarios finales. ¿Y cómo es eso? A través de un phishing. Es bastante sencillo intentar doblegar esa parte, ese eslabón débil que son los usuarios finales, conociéndolos. O sea, cuando existen campañas que son exitosas de malware, no sé, Emotet, Qbot, ese tipo de campañas son exitosas porque, vamos a ver, apelan a esa sensibilidad de la persona al escribir correos, al escribir campañas que son catchy, que atrapan a la gente. Entonces, a través de eso, a través de la ignorancia, a través del descuido, a través del no tener una capacitación de concientización de la seguridad o de la ciberseguridad, los usuarios pues son víctimas de ataques. Entonces, a través de eso, muchas veces se inician pues estos breaches, estos robos de información que perpetúan los actores maliciosos en Internet. Entonces,
Como parte de las tareas de un SOC, de un analista de un SOC, va a ser también revisar este tipo de alertas, alertas de phishing, alertas, algunas de spam, algunas de correos legítimos que se reportan, pero bueno, va por ahí el asunto de lo que son end user. La parte de endpoint, como les mencioné, todo lo que se instala en los hosts, en los equipos, la parte de network es el IPS, el WAF, el proxy. Y bueno, esto se centraliza la gran mayoría de las veces en un CIEM. Este es todo un tema también porque, bueno, hay distintos vendors, hay distintos sabores, cada uno tendrá pues su preferencia. Personalmente, yo considero que en este momento en el mercado el, el de mayor crecimiento es Splunk. Y pues he pasado también por la academia de Splunk en un par de oportunidades. He tenido la oportunidad de llevar cursos ahí y pues son bastante completos. Son en línea y pues algunos un poco caros, pero tienen también cursos gratuitos. Entonces, desde mi experiencia y desde donde yo trabajo, puedo decir que un 100 de pago que tiene facilidades para aprenderlo en línea sin pagar es Splunk. Curator, la verdad no he tenido la oportunidad de trabajarlo. Bueno, sí de trabajarlo, pero no al nivel de Splunk y no con la necesidad de aprenderlo porque solo me llegaban alertas. Alien Bolt también entiendo que pues tiene una versión community eh, pues que es bien soportada, que hay buena documentación como para iniciar por ahí, pero a manera de consejo personal diría Splunk y el Splunk Academy, hay buenos recursos ahí para poder aprender. Pero bueno, más o menos esto vendría a ser un poco lo que hace un analista del SOC. Recibir alertas que pueden venir de network, que pueden venir de endpoint, que pueden venir de end user o que pueden venir de cloud. Las mismas las reciben un SIEM y a través de eso las gestiona. Vamos a ver, esto nos deja en un punto pues muy importante. Ya conversamos un poco de cuál es el conocimiento que debe de tener como un must un security analyst. Ya conversamos de un poco de qué es lo que puede hacer, o sea, cuáles son las tareas que va a tener, de dónde va a llegar ese trabajo, a través de qué va a llegar, que mencionamos que era el CIEM, pero ahora viene la parte de por dónde empezar. Em, Vamos a ver, y esta parte es importante que tengamos claro que se puede empezar desde cualquier punto y en cualquier momento. O sea, esto no es ciencia de cohetes y pues es hasta cierto punto el rol más junior que hay dentro de lo que es ciberseguridad. O sea, esta es la puerta de entrada. Entonces, el conocimiento va a variar dependiendo de cada uno, pero el dónde empezar, eh, tal vez no tanto, porque podemos y tenemos que empezar por lo básico. O sea, no se puede correr sin caminar. Hay cosas que definitivamente no se pueden omitir porque si no va a haber un gap muy grande cuando estemos más adelante. No podemos llegar y decir, no, es que yo soy un Linux fan, no voy a aprender de Windows porque Windows es malo y no me gusta. No puedes llegar a hacer un análisis de un incidente relacionado a malware en Windows después si no sabes usar Windows. Si no sabemos cómo usar, en dónde buscar más bien los eventos de Windows, no sabemos qué eventos se generan cuando un proceso corre, cuando una aplicación inicia, cuando hay un login, los eventos de interacción de cuentas. Si no conocemos ese tipo de información, no vamos a poder llegar a hacer la investigación a como se debe hacer. Entonces, no podemos correr sin saber caminar. Hay que pasar por las bases y entre más sólido sea eso, va a ser muchísimo mejor. Entender cuáles son los conceptos básicos de networking, entender cómo funcionan los
los dos sistemas operativos más comunes, el Linux y Windows. Bueno, los Mac también, pero va un poco de la mano de lo que es Linux, aunque utilice un sabor Unix del sistema operativo. Pero, como les decía, no se lo pueden brincar. Eso se tiene que hacer sí o sí. Algunos de los recursos que para mí, desde mi experiencia por donde yo he pasado, me han servido más son los siguientes que les voy a mencionar. Y bueno, el primero es Security Onion. Esto es un sistema operativo basado en Linux, básicamente para threat hunting, monitoreo y gestión de logs. Contiene varias herramientas como SIG, como ELK, Suricata, Bro, que permiten simular ambientes tanto para analizar cualquier tipo de demo que podamos encontrar en internet, como para crear nuestros propios demos. Obviamente un ambiente controlado permite realizar, como les mencionaba, cualquier tipo de simulación. Eh, Vamos a ver si pude caminar o si pude llegar largo fue porque vi sobre los hombros de gigantes. Esa es una de las frases que pues se materializa acá bastante bien. En la comunidad actualmente, en internet, llamémoslo internet, comunidad suena bastante romántico, aunque lo es, pero en internet hay bastantes recursos de gente que ya ha hecho esto, gente que ya se ha sentado a aprender, gente que tiene laboratorios ya pues listos, entonces los comparten sus análisis eh, y podemos utilizarlos para aprender un poco de cómo se hace, de cómo se ven las cosas, porque si bien es cierto, para iniciar eh, el conocimiento pues práctico, profesional, no se puede, o sea, no puedes tener 10 años de experiencia antes de tener experiencia, eso es 100% real, pero sí se pueden hacer cosas como estas. El tener vamos a ver, un perfil de GitHub, un Git donde se esté documentando todo lo que se hace, donde inclusive se pueda compartir, son muy buenas referencias que van a hablar muy bien a la hora de una entrevista, a la hora de presentarse como un profesional o un aspirante a una posición de ciberseguridad. O sea, este tipo de cosas es lo que puede hacer la diferencia entre alguien que sabe y que tiene experiencia, o más bien alguien que sabe y que no tiene experiencia, contra alguien que sí tiene experiencia pero que tal vez no sabe, porque por ahí se sabe que, bueno, en algunas oportunidades tenemos compañeros, colegas que pues tal vez no están del todo al tanto o entendidos de qué es lo que hacemos, pero bueno, igual esto ayuda a tomar tracción de manera profesional y es muy bien visto. Entonces, pues la invitación a que se den una vueltita. Acá está el link, vamos a ver cómo hacer la logística para compartirles el enlace, pero si no, pueden googlear Security Onion y estoy seguro que les va a aparecer como primera. Otra de las cosas son los cheat sheets. Acá es importante tener claro que hay conocimiento frío, lo que les mencionaba ahorita de Windows y Linux, de seguridad, de networking. Yo no esperaría en media investigación tener que explicarle a uno de los analistas, no sé, qué es HTTP y por qué hay un header que a mí no me hace sentido y pues que deberíamos de investigar. Yo no esperaría eso porque eso es ya conocimiento frío, eso es conocimiento que tiene que estar ahí listo para consultar, que no es necesario, digamos, o más bien que es necesario tenerlo ahí porque es cultura general, es como el arroz y los frijoles del pinto. Entonces, eh, lo que, lo que sí en algunas oportunidades no podemos hacer es saberlo todo. Y para eso pues existen los cheat sheets. Esto básicamente viene a darnos una oportunidad de tener conocimiento en caliente, pero ahí guardado. Y estos señores de SANS han hecho un trabajo muy bueno a través
de pues muchos años, en realidad no les puedo decir cuántos años tienen ellos, pero de muchos años, porque yo vengo googleando cosas de SANS hace sus 10 años y pues tendrá muchos más años, pero nos permiten tener, como les decía, conocimiento ahí en caliente para poderlo consultar en caliente cuando lo necesitemos, porque no todo lo podemos saber. Entonces, es uno de las fuentes, digámoslo así, de conocimiento más fiables y que pues tiene una amplia, ¿cuál sería la palabra? Un, un stock bastante vasto de documentación y esos son los cheat sheets. Entonces, igual, acá les dejo el link. Lo siguiente sería pues hands-on experience. Eso pues no, se los he venido mencionando, no se puede cambiar. Es sí o sí. Hay que tener conocimiento de manos a la obra. Muchas veces no se puede porque hay cosas que se salen un poco del control. Yo no pretendería que alguien venga con conocimientos en IDR sin antes haber trabajado en una operación, porque son herramientas muy caras, estamos hablando de varios millones de dólares que solo se le venden a empresas que tienen la capacidad de pagarlo. No existe como esa apertura de mira, tomar la herramienta, probarla, aprender y meterlo en tu currículum. Desafortunadamente no es así. Entonces, pues considero que sí existe la posibilidad de aprender de cierta forma, haciendo ciertas cosas que sí están al alcance, que sí están a una googleada de distancia, como por ejemplo estos dos enlaces que tengo por acá, que es Active Countermeasures, que es una aplicación web, una página web básicamente, que bueno, comparten cosas como el malware del día y el análisis del mismo con los archivos, con los pickups para que se analice cuál fue el flujo de tráfico que hizo el malware. Eh, También el binario para que se analice un poco el binario. Vienen en algunas oportunidades PDFs con el análisis listo. Entonces, pues son bastante útiles. Y igual Malware Traffic Analysis. El que está detrás de esto es... ah, no lo puedo creer, me acabo de olvidar. Sanders. Chris Sanders es el tipo. Eh, una enciclopedia, un referente completo de la investigación en este tema. Entonces lo pueden seguir hasta en Twitter. Comparte cosas que son muy relevantes en realidad. El conocimiento y las gotitas que comparte por ahí merece la pena pues darle seguimiento y también merece la pena ir a la página Malware Traffic Analysis. Básicamente todas las campañas de Emotet, las distintas versiones, están ahí analizadas con los distintos indicadores, inclusive para la parte de inteligencia, en caso de que pues fuera el objetivo, pero eh, pensando en el mindset de un security analyst es un playground para aprender de muchas cosas. Entonces, estos vienen siendo recursos que podemos utilizar para aprender, para enriquecer un poco más la experiencia y poder iniciar en la carrera de Security Analyst como especialista, como profesional de la ciberseguridad. Y bueno, esto vendría siendo todo por esta charla. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta o comentario me pueden contactar a través de LinkedIn. Igual, como les mencioné al inicio, por la naturaleza de mi rol, pues yo me encuentro en muchas oportunidades buscando talentos. Si alguien está interesado en aplicar, en empezar en un proceso, pues puede contactarme a través de LinkedIn y pues a través de las publicaciones que hago. eh, Podríamos entrar en contacto en algún momento si fuese el caso de que alguien de la comunidad se encuentre interesado. Entonces, hasta ese momento me despido y muchísimas gracias por su tiempo.